No es común que alguien tenga una década octogenaria tan apasionada, beligerante y hasta acelerada como la de mi padre, que a sus 83 años vive como si creyera que tiene 40 o 50. A veces parecería que es un esfuerzo, tal vez inconsciente, por impedir que el Nobel lo entierre en vida, un temor que ha expresado algunas veces en público. ¿Qué nos dice eso sobre lo que piensa de la posteridad, de cómo quisiera ser recordado y cómo quisiera que se recuerde su obra en el caso de que él y sus libros tengan ese destino? Pues hemos acabado irónicamente para esta última conversación en el salón John Foster Dulles de Princeton, y digo irónicamente porque es un personaje de tu última novela, del que hablaremos dentro de un rato. Princeton es también un contexto, yo creo, muy apropiado, porque aquí están tus papeles, para esta última conversación, que va a tener distintos elementos. Uno de ellos un poco de balance de lo que ha sido tu, en fin, agitada y convulsa vida de escritor y de hombre público hasta el día de hoy. Estaba recordando a un gran amigo tuyo, quizá tu mejor amigo, que fue Fernando de Cislo, que falleció hace poco tiempo, poco antes de morir. Dijo algo así como que tú eras el Víctor Hugo de nuestro tiempo, y se refería no solamente al aspecto literario, se refería a todo, a la idea de escritor que no se contenta con inventar historias y contar historias, sino que además necesita vivir su vida como si fuera una historia, como si fuera una aventura contada por alguien, y que además necesita participar en los grandes temas de su tiempo, como Víctor Hugo en el siglo XIX. ¿Tú ves un poco tu rol y tu vida de esa manera, una especie de Víctor Hugo del siglo XX y siglo XXI? Pues en absoluto, no, para nada. Digamos que mi vida ha resultado un poco aventurera, sí, sin ninguna duda. Siempre me ha gustado, digamos, vivir la aventura, pues probablemente es una vocación que contraje desde niño leyendo novelas de aventuras. Siempre me fascinaron las aventuras y siempre me ha fascinado la vida con todas sus posibilidades enormes, aunque la literatura para mí es lo más importante, es mi vocación. Si tuvieras que escoger y te dijeran solamente puedes o contar historias o vivirlas en los próximos años, ¿escogerías contarlas? Escogería contarlas, sin ninguna duda, pero afortunadamente la vida pues no te pone ese tipo de limitaciones, de exclusiones. Entonces, pero la verdad admitirás por lo menos que a tus 83 años, digamos, tienes una década, en fin, la primera parte de una década octogenaria muy distinta a la que tienen otras personas a tu edad, que es una edad más bien reflexiva, de meditación. Tú estás viviendo como si tuvieras 40 años y te tuvieras 100 por delante. La verdad que yo no me conformo con ser pasivo, con esperar la muerte. Siempre me ha producido muchísima compasión esa persona que espera la muerte, que de pronto deja de vivir porque está pensando más en la muerte que en la vida. Yo espero que no, espero que hasta el último momento esté viviendo, aprovechando las oportunidades maravillosas que tiene la vida. El premio Nobel, y tú mismo lo has dicho y además es evidente, tiene un riesgo, tiene un peligro, ¿no? Además de todo lo otro, por supuesto. Tiene el peligro de que te entierre en vida, de que sea una especie de punto culminante de toda una trayectoria, a partir del cual todo es pasividad, decadencia. Yo creo que eso no te ha pasado a ti, o al menos no has intentado que no te pase. La mayoría de la gente hay esa idea de que una vez que te dan el premio Nobel, pues has llegado al final y que ya te conviertes en una estatua, es decir, que te mueres, ¿no? Pues yo no, yo me hice la promesa de no morirme con el premio Nobel, que va a seguir vivo, y creo que he demostrado que sí, que se puede seguir vivo después de recibir el premio Nobel, ¿no? Pocas cosas son más importantes para un escritor que sus papeles personales, sus manuscritos, sus cartas, sus fichas, sus anotaciones, es decir, esa relación íntima con la palabra escrita que, a diferencia de sus novelas o ensayos o sus conferencias, no ha visto la luz. Hoy, los papeles de mi padre se conservan en la Universidad de Princeton, donde es su voluntad que permanezcan para siempre, para que quienes estén interesados en conocerlos en el futuro puedan acceder a ellos. A ver, es la guerra del fin del mundo. Bueno, aquí están, por ejemplo, en esta caja, los manuscritos de la guerra del fin del mundo. Está todo, están las
fichas, los primeros apuntes que hice, el diagrama inicial de la novela y también las distintas versiones que escribí. Generalmente pues hago 3 versiones más o menos de las novelas que escribo. Esta es una de las novelas que más tiempo me costó. Trabajé 3 años y medio por lo menos. Aquí veo que está una de las versiones. Estos son apuntes de prensa, cosas tomadas de los periódicos. Bueno, y aquí está la primerísima versión de la novela, ya pasada a máquina. Antes había una versión manuscrita, ¿no? Decidí traer mis manuscritos a Princeton la primera vez que participé en política en el Perú, por una razón muy sencilla. Eran años muy malos en el Perú, había mucho terrorismo. Yo vivía en Barranco, en una casa que era de madera, y entonces yo pensaba que un cóctel Molotov podía acabar con todos mis manuscritos, con todos mis libros, y me interesaba sobre todo salvar los manuscritos. Entonces hice un acuerdo con la Universidad de Princeton para tener mis manuscritos aquí en depósito. Y estuvieron mucho tiempo en depósito, así como la correspondencia, hasta el año que yo gané el premio Nobel, en que llegamos a un acuerdo con la universidad para que la universidad fuera ya la depositaria definitiva de todos los manuscritos. Y desde entonces pues he estado enviando periódicamente a la universidad los textos y la correspondencia que recibo o que hago, y también todos los textos que escribo, en sus fichas, en sus notas, en sus primeras versiones e incluso en las pruebas de página con las correcciones definitivas, ¿no? Aquí está prácticamente toda la Guerra del Fin del Mundo en manuscrito, las distintas versiones. A ver, vamos a ver esta, por ejemplo. Pues sí, aquí están con muchas correcciones a mano también. Aquí están las correcciones a mano, por ejemplo. Está también la caja de la fiesta del chivo por ahí. Ajá, aquí en estos. Sí, fiesta del chivo. Esta es fiesta del chivo. A ver. Aquí está la fiesta del chivo. Esta es el primer diagrama que tenía yo de la novela. Urania, el chivo, Amadito, Urania, el chivo, Antonio de la Maza. Era una versión que nunca hice, que estaba hecha por personajes. Los capítulos eran personajes de los que se contaban las historias, con la idea de que luego esas historias se fueran fundiendo una con otra, pero al final, en la versión definitiva, desde el primer capítulo se funden las historias de distintos personajes, ¿no? A ver, vamos a ver aquí la fiesta del chivo, por ejemplo. Aquí deben aparecer muchas fichas seguramente. No, este es un cuadernito. La fiesta del chivo, cuaderno 7, borradores a mano, marzo y abril de 1997. Claro, esta es la primera versión de la novela. Yo comencé con la novela, comencé con los ajusticiadores de Trujillo. Hice biografías de todos los que participaron en la conspiración para matar a Trujillo. El personaje de Urania incluso no existía todavía, no lo había inventado, era un personaje que lo inventé posteriormente y luego se convierte en la gran protagonista de la novela. Pero a estas alturas ni siquiera tenía el personaje de Urania en la cabeza, ¿no? Eso sí, tenía la idea que debía, desde el principio, comenzar la historia con los ajusticiadores esperando a Trujillo en la noche en que lo mataron, ¿no? Aquí hay un cuaderno, por ejemplo, ¿no? A ver. Aquí son cuadernos también de las primeras versiones, así. Y aquí aparece Urania ya. Aquí por primera vez apareció Urania. Es interesante cómo, yo no sé por qué, pero escribía siempre la fecha en la que comenzaban los manuscritos. Esto está escrito, por ejemplo, dice Marbella, el 31 de julio de 1998. Luego en Fuschel, en Salzburgo, del 15 al 29 de agosto de 1998. Y luego Londres, del 1 al 15 de septiembre de 1998. Los 3 momentos en que trabajé este manuscrito, ¿no? Los borradores también de la fiesta del chivo son enormes, porque la novela
probablemente en manuscrito era el doble de lo que salió en la versión final, ¿no? Bueno, pues este es uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, el PJ Clark's. Es muy famoso porque este lugar ha servido de peña de escritores y sobre todo de periodistas. Los días que hay elecciones en Estados Unidos, esto se repleta, vienen todos los periodistas aquí y además muchos políticos, y entonces es un lugar de encuentro. Todas las personas que vienen por primera vez a Nueva York generalmente vienen aquí. Esto tiene mucho encanto porque es lo que se parecería más a los famosos cafés, los bistrós parisinos, claro, ¿no? Nueva York es una ciudad pues maravillosa. Yo vine por primera vez el año 1966, el año de un famoso congreso del PEN Internacional. El presidente era Arthur Miller y él consiguió del permiso del gobierno norteamericano la garantía de que todos los invitados tendrían visa. Entonces pudieron llegar... Porque había algunos radicales, claro, como Pablo Neruda, por claro, ejemplo, que era comunista, dirigente del Partido Comunista Chileno, pues nunca hubiera entrado a Estados Unidos. Él pudo entrar y fue recibido absolutamente por todo lo alto. Se cuenta que Ernesto Sábato, que era otro de los invitados, llegó de la Argentina y lo llevaron inmediatamente a un teatro donde vio a una multitud aplaudiendo frenéticamente a Pablo Neruda, e incluso, lo que para él ya fue intolerable, que uno de sus traductores que estaban con él en el escenario le besaban la mano. Entonces dicen que el colerón que tuvo fue tan grande que pidió regresar inmediatamente a la Argentina sin asistir al resto del Congreso. Pero fue un congreso famoso para los latinoamericanos porque aquí vino Onetti, vino Carlos Fuentes, y entonces a un grupo de los escritores que vinimos nos ofrecieron hacer un recorrido por Estados Unidos y viajamos con tu mamá primero a Washington en los ómnibus de la Greyhound y luego en un viaje absolutamente inolvidable de Washington hasta San Francisco, de costa a costa, atravesando por las montañas rocallosas. Y me acuerdo que no sé si en Las Vegas, me parece, nos traían ruletas para apostar desde las ventanas de la Greyhound. Sí, se podía apostar en las ruletas allí. Y después San Francisco, que fuimos inmediatamente a City Light Books, la librería de Ferlinghetti, los beatniks, y estaban Ferlinghetti y estaba también, ¿cómo se llama? Allen Ginsberg, y se preparaban para ir a Berkeley a ver un recital de Pablo Neruda. Fuimos con ellos y el recital en Berkeley de Neruda fue también apoteósico, fue una cosa pero muy, muy impresionante. Y me acuerdo mucho que nos llevaron tanto Ferlinghetti como Ginsberg, a Onetti, a Carlos Martínez Moreno, a mí, un recorrido en la noche de San Francisco por unos centros absolutamente extravagantes, donde había muchos muchachos que hablaban siempre de drogas. Habían descubierto el peyote, era la época. Y me acuerdo que Onetti pasaba por todo esto sin abrir la boca, enfurruñado, profundamente disgustado. Y fue muy divertido porque luego de este recorrido por la noche de San Francisco, ya casi al amanecer, cuando regresábamos al hotel, apareció un cura. Y yo dije, estos beatniks lo van a linchar al pobre cura. Y resulta que el cura era íntimo amigo de ellos. Era un cura progresista. Un cura beatnik, era un cura hippie, ¿sabes? Se abrazaba con ellos. Era el momento en que había como una reivindicación de una libertad, no solo política, sino también sexual, intelectual, cultural. Era una época muy, muy bonita para venir a Estados Unidos. Yo tengo un gran recuerdo de ese viaje, sobre todo el paisaje maravilloso, el paisaje. Aquí hay correspondencia con otros escritores. Esta es correspondencia con otros escritores. No sabemos yo no he sido muy buen corresponsal de cartas. Así como, por ejemplo, Octavio Paz gozaba escribiendo cartas y escribía cartas bellísimas. O Cortázar, por ejemplo, que siempre escribía mucho, que su correspondencia era muy abultada. Yo he tenido siempre cierta resistencia
a escribir cartas, no me tenía la sensación un poco de que escribir cartas era como perder el tiempo, que debía dedicarse a otras cosas. Pero a ver, ¿quién es esto? Este es Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, del que yo me hice muy amigo en Londres, a pesar de que a mí me hizo una de esas pasadas que él solía hacer. Me llamó por teléfono a la radio televisión francesa y me dijo, mira, y me dio un nombre de un escritor cubano que yo no recordaba. Y me dijo, oye, pero antes que nada yo quiero preguntarte, ¿por qué le han dado el premio Biblioteca Breve al imbécil de Guillermo Cabrera Infante? Y yo le dije, pues no, era la mejor novela, pero él es bastante antipático, ¿no es cierto? Se quedó callado. Y después al día siguiente recibí un libro de él dedicado que me decía del antipático Guillermo Cabrera Infante. ¿No ves aquí una carta de Guillermo Cabrera Infante que dice, querido Mario, acabo de recibir una cómica carta de Severo Sarduy hablándome del volátil caso de las 10 bailarinas saltarinas de Cuba, que en realidad eran 10 bailarines del elenco nacional de ballet de Cuba que se habían escapado, aprovechando una gira, habían pedido, sí, se habían exiliado, sí. Aquí tienes el file de García Márquez, tu correspondencia con Gabo. Ah, sí. Bueno, pues yo a García Márquez lo conocí antes por carta que en persona. Cuando nos conocimos en persona, que fue en Caracas durante un congreso literario, ya habíamos intercambiado muchísimas cartas. Yo vivía en Londres y él vivía en México, y nos escribimos varias veces, y aquí debe estar toda esta correspondencia, con una idea que él tuvo de escribir una novela a 4 manos sobre la guerra peruano-colombiana que tuvo lugar en la selva por la localidad de Leticia. Cambiamos muchas cartas sobre cómo escribiríamos la novela a 4 manos, él haría la parte colombiana, yo haría la parte peruana, y finalmente pues el proyecto se desvaneció, se deshizo, nunca llegamos a... Ahí, aquí está, cuando yo recibí el premio Rómulo Gallegos, él me mandó un telegrama que decía, muy divertido, 21 cañonazos de champaña por el jurado más justo del mundo, García Márquez. Cuánto me alegra que te guste la idea del libro a 4 manos. A mí me parece fascinante y creo que difícilmente se puede concebir una fábula más inverosímil y desternillante que este esperpento histórico. La novela que nunca fue. Y esta es la primera carta que recibí de él. Estimado Mario Vargas Llosa, a través de Luis Hars conseguí por fin tu dirección, que resultaba inencontrable en México, sobre todo ahora que Carlos Fuentes anda perdido quién sabe en qué manglares de la selva europea. Aquí es donde está la propuesta de él. Dice, la coincidencia del burdel me ha inspirado una idea que tarde o temprano tendremos que llevar a cabo tú y yo. Tenemos que escribir la historia de la guerra entre Colombia y Perú. En la escuela nos enseñaron a romper filos con un grito, ¡Viva Colombia, abajo el Perú! La mayoría de las tropas colombianas que mandaron a la frontera se perdieron en la selva. Los ejércitos enemigos no se encontraron nunca. Unos refugiados alemanes de la Primera Guerra Mundial que fundaron Avianca se pusieron al servicio del gobierno y se fueron a la guerra con sus aviones de papel de aluminio. Uno de ellos cayó en plena selva y las tambochas le comieron las piernas. Toda una fantasía ya delirante, ¿no? Y aquí tienes a Cortázar, tu correspondencia. Julio Cortázar, sí. A ver. Claro, me mandó su primer libro. Dice Alfonso de Silva se armó un lío con la dirección de usted y solo ahora, gracias a la visita de Luis Loaiza, he conseguido su dirección madrileña. Cumplo entonces mi promesa y le mando por correo separado mi librito mexicano. Ese es el final de Juego que le publicó Arriola en la colección que dirigía él en México. Y fue el segundo libro de Cortázar, ¿no? Yo le mandé La ciudad y los perros. Fue uno de los primeros lectores de La ciudad y los perros, Cortázar. Y aquí está la carta que él me escribió. Querido Mario, anoche acabé de leer tu novela que me ha conmovido profundamente. Tengo mucho que decirte sobre ella y quisiera verte pronto para charlar. Me llamas a casa para combinar un encuentro.
Y después él se preocupó mucho para conseguirme un editor de la novela, pues le escribió a Joaquín Diz-Canseco, por ejemplo, en México, me mandó la copia de la carta. Sin éxito. Sí, no quiso, pues, Diz-Canseco no. Y después hay una carta en la que me habla mucho de Rayuela, tenía mucha idea. Estaba comenzando a escribir Rayuela, y después, claro, ahí tuvimos muchas distancias respecto a Cuba, aunque nunca nos peleamos y nos distanciamos a partir de la diferencia sobre Cuba, ¿no? Dice, querido Mario, Pantaleón todavía no ha llamado a mi puerta, al maldito lo deben tener ocupado las chicas, pero en cambio confío en que Manuel ya haya pegado unos berrinchos sobre tu felpudo. Déjalo entrar, es un buen pibe, yo seguiré esperando a Pantaleón, así que sé que al final llegará. Es terrible ver esas cartas porque uno recuerda los años prehistóricas. Los años prehistóricos, sí. Bueno. En 2019 volvió a publicar una novela política tan ambiciosa como La fiesta del chivo o La guerra del fin del mundo, Tiempos recios. Está ambientada en la Guatemala de los años 50, la década del golpe de Estado, un período trágico que el autor cree que decidió en gran parte el destino de la región por los próximos años. Quiero hablar de tu última novela. Tu última novela es una novela muy ambiciosa, es una novela un poco, digamos, de la estirpe de La fiesta del chivo, incluso hay algunos personajes de La fiesta del chivo en ella. Es una novela que se llama Tiempos recios, que está ambientada en la Guatemala de los años 50. ¿Qué es lo que te atrajo de esa historia? Bueno, pues te voy a contar cómo surgió esta novela. Yo estaba en la República Dominicana hace unos 2 años y medio, más o menos. Había sido invitado a una fiesta, el tipo de fiesta que yo detesto, con mucha gente. Y ya estaba yo, digamos, viendo que las primeras personas partían con gran alivio. Y estaba sentado en una silla, cuando alguien se sentó a mi lado y me dijo esta frase, me dijo, Mario, tengo una historia para que la escribas. Entonces tú pensaste, digo, qué horror, Dios mío, qué horror. Basta que yo creo que eso les pasa a todos los escritores. Basta que un escritor le digan, tengo una historia para que la escribas, para saber que esa historia no la escribirás nunca. Y entonces se había sentado a mi lado un periodista dominicano, escritor dominicano, poeta, historiador, bueno, que se llama Tony Raful. Y entonces me contó una historia que a mí me dejó realmente muy curioso, y luego me di cuenta, días después, que había estado pensando mucho en esta historia, en este personaje, en el contexto de esta historia, y que había empezado incluso a tomar algunas notas. Estaba fascinado por el personaje del que me había hablado Tony Raful, y entonces así nació la novela. Una novela situada en una época que yo recuerdo muy bien de mi juventud, porque digamos lo que ocurrió con Arbenz, él era un militar que había, digamos, que se había identificado mucho con los movimientos populares en Guatemala. Recordé que cuando cayó Arbenz con el golpe de Castillo Armas, nosotros en San Marcos nos movilizamos muchísimo, salimos a protestar, a manifestar. La caída de Arbenz, que había intentado unas reformas que eran perfectamente democráticas, y la manera como el complot que llevó a Castillo Armas al poder, con el apoyo pues abierto, descarado diríamos, de los Estados Unidos, provocó una enorme, digamos, reacción, movilización en toda América Latina. Y entonces comencé a leer, a investigar sobre esta época, a ir a Guatemala. Digamos, la historia que me contó Tony Raful ha quedado un poco disuelta en la novela, pero la novela tiene este contexto histórico. El contexto histórico, el golpe se da el año 54. La subida de Arbenz, luego de un gobierno de Arévalo, que fue bastante progresista, diríamos. Sube Arbenz y da la reforma agraria, que es lo que provoca en Estados Unidos una enorme, digamos, movilización, fundamentalmente de apoyo a la United Fruit, que se siente muy amenazada con esta reforma. Entonces, este es más o menos el contexto. Los personajes son
algunos personajes históricos, otros, como en todas las novelas de fondo histórico que he escrito, algunos son personajes inventados, algunos son personajes históricos en apariencia, a los que he inventado yo buena parte de sus historias. Y creo que en la novela, en los hechos históricos fundamentales, he sido bastante objetivo y que no he alterado la realidad, aunque sí la he alterado muchísimo en otras cosas. Pero creo que los hechos históricos están bastante bien descritos, con objetividad y con la verdad. Bueno, aunque la novela, por supuesto, es una novela y no es devotamente un ensayo. Claro, es una de todas novela, formas, sí se desprende en los últimos capítulos, y sobre todo en el último capítulo, que es un capítulo sorprendente, no contaremos todos los detalles, una cierta tesis sobre lo que ese hecho, es decir, el golpe contra Arbenz por el militar Castillo Armas, las repercusiones que tiene en América Latina, seguramente imprevistas para muchos de los protagonistas de ese momento. ¿Cuál es la tesis central? Yo creo que, visto desde esta perspectiva, lo que ocurre tiene unas consecuencias que fueron trágicas, sobre todo para Cuba. Mi impresión es que cuando Fidel Castro y los barbudos asaltan el cuartel Moncada, Castro no tenía planes de convertir a Cuba en una isla comunista, ni muchísimo menos. Creo que su programa, tal como él lo expresa en la defensa que hizo ante el tribunal que lo juzgó por el asalto al cuartel Moncada, claramente presentaba un programa de reformas para Cuba que se parecía mucho al de Arbenz en Guatemala. Era más bien socialdemócrata, con una reforma agraria, con sobre todo, ataque central a la corrupción. Y yo creo que si Arbenz hubiera encontrado apoyo en Estados Unidos para lo que él quería hacer, que era crear una democracia capitalista en Centroamérica, y Cuba hubiera recibido un tratamiento parecido, Cuba probablemente nunca hubiera sido comunista y habría cambiado la historia no solamente de Cuba, sino de América Latina en los últimos años. Creo que hay una verdad que pudo cambiar la historia de América y que no ocurrió fundamentalmente por el desconocimiento profundo que había en Estados Unidos de lo que ocurría realmente en América Latina. Él no quería, digamos, traer el comunismo. La idea es que quería limitar unos abusos que se habían producido anteriormente. Claro. Había pues una deformación ahí fundamental, que era por la presencia de la United Fruit. Claro. La United Fruit era una especie de gigantesco estado que no solamente estaba en Guatemala, estaba prácticamente en toda Centroamérica, estaba en Colombia. Entonces lo que Arbenz quería, pues la United Fruit jamás había pagado un impuesto, no permitía que hubiera sindicatos, los trabajadores en cierta forma que trabajaban en la United Fruit eran privilegiados en relación con los campesinos guatemaltecos que vivían en condiciones mucho más inferiores. Para Arbenz la reforma agraria era absolutamente fundamental, y él comienza y da una ley de reforma agraria en la que no se expropia ni un solo metro de tierra cultivada, ni a la United Fruit ni a los finqueros. Se expropian exclusivamente las llamadas tierras ociosas, ¿no? A 500,000 de campesinos se les dan propiedades pequeñas que no pueden vender, digamos, porque él tenía mucho temor, Arbenz, de que los finqueros recuperaran las tierras comprándoselas a los campesinos. Claramente las reformas no eran comunistas, él no era comunista, él era más bien anticomunista, ¿no? Pero bueno, la ceguera de la época, de la Guerra Fría, eran los años de la Guerra Fría, pues hicieron que esto se frustrara. Y no hay que olvidar que en esos años está en Guatemala el Che Guevara, vendiendo enciclopedias de casa en casa. El Che Guevara vive toda la experiencia de la invasión y el golpe de Castillo Armas. De tal manera que creo que la historia de América Latina hubiera sido distinta si hubiera sido distinta la actitud de Estados Unidos frente al coronel Arbenz. Claro, hay que recordar que es el Estados Unidos de Eisenhower, no es el Estados Unidos de Kennedy. Claro. El Estados Unidos de Kennedy crea un proyecto progresista para América Latina. La Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso. Digamos,
Si hubiera estado Kennedy en ese momento, probablemente hubiera sido muy diferente. Pero estaba un hombre muy importante, Estaba John Foster Dulles, que juega un papel clave y en su el golpe. hermano, que era el jefe de la CIA, eran Alan. dos abogados muy destacados en Nueva York, que Eisenhower se lleva con, y Eisenhower y Nixon se llevan con ellos y les dan cargos de Estado. Y entonces ellos son fundamentalmente, ¿no? John Foster Dulles y Alan Dulles, los que organizan el complot y monta una operación la CIA, pero eso provoca en América Latina una movilización extraordinaria. Bueno, pero este es el contexto de la historia, y fue muy interesante para mí trabajar esta novela, un poco como La fiesta del chivo, un poco como La guerra del fin del mundo, metiéndome en un país, estudiando un poco la historia reciente del país, visitándolo. ¿El título? ¿De dónde te vino el título? Bueno, el título me costó mucho trabajo. Hay algunas novelas que nacen con un título y eso me facilita mucho el trabajo, y otras, incluida esta, que me cuesta mucho trabajo encontrar un título que de alguna manera exprese lo que es la novela. Y encontré, leyendo un libro sobre el Cantar de los Cantares, escrito por Víctor García de la Concha, una carta de Santa Teresa de Ávila en la que habla de los tiempos recios. Estos son tiempos recios, dice en una carta. Y nada más encontrar esa expresión, dije, este es el título de la novela, Tiempos recios. Muy bien, vamos ahora a tomar un poco de distancia y abrir un panorama más general, porque me gustaría mucho que nos hables de algunos de los escritores que han influido más en ti, que te han inspirado más. Me gustaría nombrarte algunos de ellos y preguntarte básicamente, en pocas palabras, ¿qué te dieron todos ellos? Vamos a empezar por el más antiguo, vamos a empezar por Joanot Martorell, el autor de Tirante el Blanco, a finales del siglo XV. Lo leí por espíritu de contradicción, porque el profesor de literatura española, Siglo de Oro, en la Universidad de San Marcos, habló muy mal de las novelas de caballerías. Habló tan mal que a mí me dio mucha curiosidad y dije, ¿por qué habla tan mal de las novelas de caballerías? Y fui a leer novelas de caballerías a la biblioteca de San Marcos y tuve la suerte de que el libro que me dio la bibliotecaria, la que pedí yo libros de novelas de caballerías, fue Tirante el Blanco. Y es un libro absolutamente maravilloso. A mí me dio sobre todo la idea de la novela total. Me dio la idea de que el género novelesco, si tú lo prolongas en todos sus episodios y llevas todos hasta el final, una novela no tiene término. Y que hay una vocación totalizadora en el género novelesco, lo que no hay en la poesía, lo que no hay en el teatro. Y de alguna manera creo que me marcó mucho, sobre todo en las primeras novelas que escribí, ¿no? Cervantes y el poeta barroco Luis de Góngora. Bueno, Cervantes, intenté leerlo cuando estaba en el colegio y no pude, fracasé, no entendía muchas palabras, las frases tan largas me despistaban, y entonces pues dejé la novela poco de empezarla y solo retomé El Quijote cuando estaba en la Universidad de San Marcos, debe haber sido el año 53, 54, esta vez gocé extraordinariamente leyendo la novela. Una novela pues que con mucha justicia es como el símbolo de la riqueza de nuestra lengua, de la riqueza de la literatura del Siglo de Oro. Luego la he releído 2 o 3 veces por lo menos para escribir sobre ella y siempre he tenido la sensación de que leí un libro nuevo, más rico, más interesante, más ambicioso. El otro, Góngora. Y Góngora lo descubrí más tarde. Góngora me costó un enorme trabajo leerlo al principio porque, digamos, es un poeta difícil, ¿no? Es un poeta de un barroquismo extremado. Probablemente no hay un escritor que tenga una música mejor, más atractiva, más seductora, más fascinante en la poesía de nuestra lengua. Y fue sobre todo en la época de la campaña electoral, cuando yo era candidato, y el mundo de Góngora, un mundo tan absolutamente separado, desasido de lo que es toda problemática social o política, un mundo enteramente construido sobre la idea de la belleza, de la absoluta perfección musical, que es también una perfección del contenido. A mí me deslumbró. Realmente fueron años en los que descubrí la riqueza extraordinaria de Góngora. Balzac, ¿qué te dio Balzac? Balzac también, la enormidad, la ambición extraordinaria
de capturar en su saga novelesca, ¿no?, la comedia humana, toda la experiencia histórica de su tiempo. Creo que he leído toda la comedia humana y creo que fue... infinitos volúmenes. Sí, bueno, que incluso se puede empezar a leer por el medio, por el final. Claro, porque él tuvo en un momento dado esa idea que dicen que que saltó de explosión de entusiasmo y que salió a la calle diciendo, lo he conseguido, que era la idea de hacer saltar a personajes de una novela a otra novela para imbricar de esta manera toda la saga increíble que es la comedia humana, como si fuera una sola novela, como si las 50 y tantas novelas de la saga pues fueran una sola novela, ¿no? ¿Qué le debes a Flaubert? A Flaubert le debo la idea de que el escritor es una manera de vivir. La vocación literaria es algo así como la vocación religiosa, es como entrar a un convento, colgarse un hábito y cambiar de vida y orientar toda la vida en función de la literatura, organizar enteramente la vida en función de aquello que tú quieres escribir. Y creo que esa es una lección que me ha servido a mí muchísimo. Tolstoy y Dostoyevsky, ¿qué te dieron? Bueno, me dieron la idea de la novela como una obra de arte y la idea de esa novela total, sobre todo en el caso de Tolstoy. La guerra y la paz es una novela pues que cuando uno la lee queda absolutamente deslumbrado, porque le da la impresión de que en esa historia toda la sociedad rusa con su gran complejidad está representada con personajes absolutamente deslumbrantes. Y Dostoyevsky, la profundidad, ¿no?, psicológica extraordinaria de sus historias. Dostoyevsky llegó a describir la maldad, el mal humano, el fanatismo, como ningún otro escritor. Cuéntanos qué te dio Faulkner. Mira, Faulkner a mí me enseñó la importancia de la forma en literatura. Yo leí las primeras novelas de Faulkner sin saber inglés todavía y me acuerdo que es el primer escritor que yo leí con lápiz y papel, tratando de descifrar lo que eran las estructuras de Faulkner, la manera como inventaba narradores, cómo jugaba con el tiempo, cómo creaba un tiempo propio dentro de la novela. He leído muchísimo a Faulkner, he releído mucho a Faulkner y sigo pensando que es probablemente el único de los novelistas modernos comparable a los grandes clásicos, ¿no? Has hablado y escrito también sobre Thomas Mann. Ah, sí, ¿Qué claro. te fascina en Thomas Mann? Bueno, también todas esas novelas tan ambiciosas, desde la primera novela de los Buddenbrook, y creo que es el escritor que ha descrito en El Doctor Faustus lo más difícil que puede escribirse en una novela, que es un milagro, que es la aparición del diablo. Es la aparición del diablo en la novela en un momento dado, está transcurriendo todo en un mundo realista y de pronto aparece el diablo. Y la manera como aparece es una de las cosas más magistrales de la literatura. Creo que ese episodio, que para mí es uno de los momentos ígneos, ¿no?, del Doctor Faustus, lo he releído no sé cuántas veces y siempre me maravilla la perfección con la que está descrito un milagro, que es una cosa pues muy difícil de hacer en creíble una novela. El último, latinoamericano, Jorge Luis Borges. Pues yo creo que Jorge Luis Borges realizó una verdadera revolución en la lengua literaria española. Creo que el español es una lengua abundante, necesitamos extendernos para expresarnos. Y generalmente es una lengua donde los grandes escritores tienen mucho más palabras que ideas. Creo que con Borges eso cambia radicalmente. El lenguaje de Borges es un lenguaje muy preciso, muy concreto, en el que hay casi tantas ideas como palabras. Hay esa austeridad en el uso del lenguaje que yo creo que no tiene precedentes ni continuadores en la lengua literaria. Y creo que la originalidad de Borges está no solamente en el lenguaje que creó, sino en el mundo de sus historias, de sus ensayos. Es un mundo que está hecho más de lecturas que de experiencias vividas, ¿no? Él dice en uno de sus prólogos, muchas cosas he leído y pocas he vivido, ¿no? Cuando uno lee Borges, tiene la impresión de que es alguien que vivió, nació y morirá en una biblioteca, claro. ¿No es verdad?
pero sin ninguna duda es uno de los grandes creadores de nuestro tiempo, y creo que dentro de la literatura de lengua española es un escritor absolutamente único, sin precedentes y sin continuadores. Todo escritor, supongo que consciente o inconscientemente aspira a la inmortalidad en el sentido de que su obra lo sobreviva, que 20, 30, 50 años después esa obra le diga a esa generación cosas vigentes, cosas contemporáneas, cosas importantes, a pesar de no haber sido escrita esa obra en esa época. La pregunta que te haría es, ¿cómo quisieras, digamos, que estudiantes, lectores, dentro de 40, 50 años, pensaran en ti y en tu obra? Pues me gustaría ser recordado como escritor. Creo que lo principal que he sido en la vida ha sido escritor. Y me gustaría que lo que quedara de mí, sobre todo, fueran mis libros. Es verdad que he vivido muchas experiencias, pero creo que todas han desembocado siempre en lo que estaba escribiendo. Así que me gustaría, si soy recordado por algo, ser recordado por mis libros, ¿no? Y es una curiosidad que no voy a resolver nunca, cómo me verán, si es que me ven todavía a través de mis libros, las generaciones del futuro. Sí. En fin, no es una preocupación mayor, ni muchísimo menos. Ahora, es interesante porque así como un escritor no sabe qué libro va a tener éxito y no va a tener éxito, ¿no? Imagino que te ha pasado a ti, como a muchos escritores, pensar este libro no va a funcionar, este es un libro de difícil lectura y de repente funciona, y al revés, este es un libro más light, es un libro más comercial o es un libro menos denso y de pronto ese es un libro que no funciona. Pasa lo mismo con la inmortalidad, uno no sabe qué libros van a sobrevivir, qué libros no van a sobrevivir. No va a sobrevivir ninguno. Esperemos que no sea el caso. Este pequeño rincón de Nueva York a mí me impresiona muchísimo desde la primera vez que vine el año 66, porque aquí uno tiene la impresión de estar en el centro del mundo, en el corazón realmente del mundo. Uno oye todas las lenguas habidas y por haber, ve todas las razas, también las religiones, las costumbres, las creencias. No hay nada que hacer que te da una sensación de futuro, algo optimista. Ver todas estas luces, toda esta gente que viene aquí a deslumbrarse, ¿no es verdad?, con este espectáculo extraordinario que es Times Square a cualquier hora del día, en cualquier momento del año. Pues muy bien, y aquí rodeados de rascacielos, de luces y de teatros y del bullicio de Nueva York, vamos llegando al final de este fascinante recorrido por tu vida, tu obra y tu trayectoria cívica, o algunos dirían política, que nos ha llevado a recorrer países y continentes, y sobre todo tu memoria. ¿Qué balance haces a tus 83 años de este fascinante recorrido? Bueno, pues resumiendo mucho, yo creo que la vida es fascinante, efectivamente, que la vida, sobre todo si se vive como una aventura incesante, en la que en cada momento, frente a cada circunstancia, uno saca fuerzas y además se divierte y la pasa bien. Diríamos que vale la pena de vivir una vida sobre todo así. Mi sueño, cuando se me ocurrió esta idea que te propuse y que inmediatamente te sedujo, era que dentro de, no sé, 20 años, una estudiante peruana o mexicana o española o francesa le preguntara a su profesor qué me recomienda leer o ver para entender mejor o tu obra, o el boom latinoamericano, o los grandes problemas políticos de nuestro tiempo, o el papel que jugaron los intelectuales en ese gran debate de nuestro tiempo, podría iluminar o podría enriquecer su visión para entender mejor todo aquello. Pero sobre todo, por encima de todo eso, por supuesto, el papel que ha jugado y seguirá jugando la literatura, la tuya y la de otros escritores, en la civilización de nuestro tiempo. Si este recorrido lograra que esa hipotética estudiante dentro de 20 años aprendiera algo de todo eso gracias a este recorrido, yo me sentiría muy satisfecho. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo para ser absolutamente sinceros, hablar con gran
precisión, con gran claridad de lo que es una vida, aunque muchas cosas escapan, por supuesto, en esta síntesis. Por lo menos deliberadamente no creo que hayamos mentido ni exagerado. Creo que los hechos que aparecen aquí en este testimonio han sido como son. Muy bien, pues espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Bien.